El Club de Lectura Atenea cierra su segundo corte con la lectura de Liliana Margarita Pérez Olmos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, como todos los martes, a las 7 de la noche, en este espacio, Estrategia Club de Lectura Atenea Research. Es un placer enorme desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, Rectoría Santander. En nombre de nuestro señor rector, Jorge Darío Higuera Berrío, un cordial saludo a todos ustedes y muchísimas gracias por permitirnos acompañarnos, por permitirnos compartir 30 minutos con expertos que han logrado publicar, no solo en inteligencia, sino a nivel local, nacional e internacional, en grandes editoriales. Bueno, es un placer que nos acompañe, porque poco nos ha acompañado, pero ha sido más cuestión nuestra por no solicitar un espacio en su agenda a alguien muy especial, igual que todos los quienes nos han acompañado en este espacio. Damos un cordial saludo de bienvenida a la doctora Liliana Margarita Pérez Olmos. Liliana Margarita es doctorando en Dirección de Proyectos, magíster en Sistemas Integrados de Gestión, MBA en Dirección General, especialista en Gestión Pública y administradora de empresas con énfasis en finanzas. Doctora Liliana Margarita, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, estimado doctor Oscar, por esta invitación. Me complace muchísimo estar aquí. Muy buenas noches a todos los asistentes. Excelente estrategia. Bueno, como comentaba el doctor Oscar, hoy traemos una lectura muy interesante, sobre todo porque nace el Semillero Innova. También, pues, actualmente soy la líder del Semillero Innova, líder de investigación de los programas de Administración en Seguridad y Salud Ocupacional y ASOP. Vengo ya desempeñándome durante varios años con este liderazgo. Veo hoy varios de nuestros semilleristas aquí presentes. Muy buenas noches a todos, varios profes. Qué rico este espacio para reflexión, para deleitarnos con unos trabajos muy interesantes que se vienen realizando, como es el caso del que vamos a presentar hoy. Es un proyecto que se realizó en el Semillero Innova por estudiantes, por semilleristas, y sobre todo este tema que quisimos traer hoy, que me voy a permitir pues proyectar. Vamos a leer una de tantas versiones que hemos venido trabajando. Esta corresponde al libro de investigación Pirámide. Está en proceso de maqueteado, todavía no ha salido la versión original. Es un libro que se va a publicar en físico. Ya, digamos, está en el proceso editorial final y desde aquí vamos a hacer la lectura en el día de hoy. Me permito mostrarles la portada del libro de Campos de Investigación de Vanguardia, Ediciones Pirámides. Aquí encontramos el ICBN y nos vamos a ir al capítulo que nos corresponde, que es el capítulo 28, que corresponde pues a este proyecto de investigación en el cual pues participaron, como ya les había comentado, semilleristas como Diana Sabelli, Álvaro, entre otros. Con una particularidad muy interesante es que estos semilleristas eran o son, porque aún están activos, oficiales de policía, y esa es raíz de esta dinámica que se realiza en el semillero, donde identificamos problemáticas reales de nuestro entorno, de nuestros sectores. Los semilleristas proponen realizar una investigación enfocadas a riesgo público, pero en oficiales de policía. Comenzamos este trabajo muy interesante. Este proyecto también ganó convocatoria interna de investigación de semilleros y tuvo recursos para la realización del mismo. Resultado de pues se da este capítulo del libro, por eso hacemos referencia en nuestro capítulo, que nace de un proyecto de investigación de convocatoria interna, nace de un proceso dentro del semillero de investigación Innova. Entonces, me voy a permitir, por favor, me confirman si en estos momentos están visualizando la presentación, el libro.
Ustedes me Sí, dicen señora. si Sí, lo señora. están viendo Sí, lo bien, estamos si viendo. está bien en ese tamaño, lo colocamos un poquito más grande, lo achicamos más. Ustedes me dicen, porque la idea es que vayamos siguiendo esta lectura. Está bien, Bueno, Liliana. el título es, bueno, muchas gracias. Análisis de las causas de riesgo público en la Policía Nacional de Colombia durante el servicio de vigilancia por cuadrante en el área metropolitana de Bucaramanga. Es el capítulo 28 de este libro editorial Pirámides. Bueno, las relaciones personales y humanas han evolucionado a la par de la concepción del trabajo a lo largo de su desarrollo y de los problemas humanos derivados de este, los cuales siempre han estado presentes y en aumento. Razón por la cual la administración pública que coordina el sistema de seguridad y salud en el trabajo siempre ha preocupado por determinar herramientas de gestión organizacional, entendidas estas como un conjunto de actividades tendientes a la identificación, evaluación y control de los factores de riesgo en los ambientes de trabajo, los cuales son permanentes, para buscar así garantizar la integridad física, social y mental de los trabajadores, que pudieran resultar afectados por la permanente exposición a los factores de riesgo de la empresa. Pero no así de los miembros de la Policía Nacional de Colombia, cuyo trabajo primordial se desarrolla en las calles de las ciudades, aumentándose así los factores de riesgos a los que están expuestos cotidianamente. Es por ello que deben estudiarse y analizarse los factores de riesgo a los que están expuestos los agentes de policía en su trabajo policial por cuadrante, el cual fue establecido por el Gobierno Nacional para brindarles seguridad al ciudadano del común. Pero no así para los miembros de dicha institución policial, por lo cual surge la siguiente pregunta que debe ser respondida. ¿Se ha realizado un adecuado análisis de riesgo público al que está expuesto la Policía Nacional? Por tal motivo, es importante investigar qué tan expuestos se encuentran los miembros de la Policía Nacional a riesgos públicos en los cuadrantes, dado que ellos protegen al ciudadano y están en constante función por ser un ente de seguridad pública de naturaleza civil, que está a cargo de la nación y al servicio de la comunidad, respetuosa de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución política de nuestro país, fundamentada en un compromiso ético y social que contribuye a la mejora continua de las condiciones de vida de los ciudadanos de forma integral, donde se disponen el mantenimiento del orden y la seguridad ciudadana en pro de garantizar la libertad y de mantener una sana convivencia pacífica, con un fin primordial de corresponsabilidad en la seguridad pública. El objetivo general de nuestra investigación es analizar las causas de riesgo público de la Policía Nacional de Colombia durante el servicio de vigilancia por cuadrante en el área metropolitana de Bucaramanga. Entre los objetivos específicos se encuentra el identificar el proceso que desarrollan en los procedimientos policiales al momento de atención de los casos de vigilancia. Asimismo, se debe diagnosticar las características sociodemográficas y condiciones de trabajo que generan una mayor exposición a riesgo público y, finalmente, realizar un análisis sistémico que permita diseñar estrategias de cooperación y de prevención como medidas de adaptación y control. Algunos estudios, libros y revistas nacionales e internacionales que apoyan la investigación más estructurada lo hace Bejarano en el 2012, que destaca el estado de salud de una muestra de policías con relación a diferentes variables que afectan a los policiales, ya que es de los policías en relación con diferentes variables que afectan al policía en particular, cuyo ejercicio de oficio es considerado como una profesión y donde es inminente la alta exposición a diferentes situaciones de violencia nocivas y exigentes, al tener que atender y analizar muchos hallazgos,
con un enfoque basado en un desarrollo de un estudio descriptivo correlacional de corte transversal mediante la selección de un muestreo probabilístico o segmento de personas que se seleccionan según su especialidad policial con el fin de detectar un estudio sistemático de variables que son pensadas desde una perspectiva del quehacer policial, considerando a policía como una institución eficiente en sus operaciones y eficaz en el desarrollo de sus funciones, cuya percepción, laborales combinan factores que son de relevancia, como por ejemplo las largas horas de trabajo, lo voy a achicar un poquito, con exceso del mismo, la demora en los procesos de ascenso de sus miembros y la percepción de órdenes impartidas que pueden generar una mayor tendencia de ocasionar incidentes o accidentes como enfermedades y desórdenes habituales, siendo de mayor impacto la exposición a riesgo público o detonante con efectos de estrés laboral. El estudio se apoya en el respectivo análisis desde la perspectiva analítica y referencial que amplía y proyecta una visión que se hace cada vez más amplia, en el cual se determinaron que las diferentes funciones policiales ejecutadas por las decisiones de los altos mandos pueden llegar a ser consideradas como reglas y órdenes apresuradas que afectan la integridad física, mental y social de los policías, sin un análisis que determine previamente la relación costo-beneficio que se hace en cualquier empresa cuando se toma una decisión que puede afectar a la misma y de manera especial a sus trabajadores. Estas decisiones pueden ser estructuradas como base en portafolios que permitan al policial saber actuar y tener una correcta apreciación y concepción de los peligros a los que están expuestos, cada vez más inminente y que afectan de forma individual y colectiva en la salud física, mental y social de los mismos. Para la Policía Nacional, esta repercusión pueden no ser percibidas ni cuantificadas dentro de la organización en la dimensión del postconflicto, producto de los acuerdos de paz y que se requiere entonces de acciones preventivas, ya que las violencias que se presentan después de la firma del acuerdo son más inciertas y pueden emerger nuevos fenómenos aún más violentos. Para ello se destacan también el artículo elaborado por Marín 2015, donde relacionan las perspectivas de comparación de las presencias de la policía durante el conflicto armado y post-conflicto en los casos de los países como Guatemala, El Salvador, Irlanda del Norte, Afganistán y la República del Sur de Sudán, enmarca el objeto hacia una perspectiva comparada, justificando las sanciones violentas que llegaron a ser masivas y sistemáticas en contra del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y la concreción de actos de genocidio en contra de la comunidad a través de masacres y desplazamientos forzados, donde la conformación y creación de nuevas bandas criminales y pandillas se hizo acreedoras de ser aún más violentas y predominantes durante el desarrollo del postconflicto. Qué pena, un segundito. Qué pena, es que estoy al lado de un salón de clases y se escucha mucho ruido. No sé si ustedes alcanzan a percibirlo o solo soy yo. Bueno. No, Liliana, se escucha bien, tranquila. Se escucha bien, Okay. profesora. Ok, muy gracias. Ok. Donde la conformación y creación de nuevas bandas criminales y pandillas se hizo acreedora aún más violenta y predominante durante el desarrollo del postconflicto. Por otro lado, se dio paso al desarrollo de nuevos casos eventuales como la inclusión de excombatientes en la estructura del Estado, brindándoles de esta forma la inclusión en cuestión de reintegración que llegue a ser sostenible y que genere reintegración, para lo cual se crea
la posibilidad de una participación política de los combatientes y que representa la posibilidad de ser nombrados a cargos públicos. En cada uno de estos casos analizados se evalúa el índice de crecimiento de un sistema autoritario que da paso a una transformación que evoca el cambio de la estructura policial, donde se ve la necesidad de generar coordinación entre los procesos con mayor eficiencia y el marco de respuesta del sistema judicial con el fin de llegar a penalizar todos los delincuentes. Desde esta perspectiva se derivan actuaciones que son identificadas por el conflicto armado, donde se requiere un gran acompañamiento, seguimiento y control por parte del Estado, y así entonces de la entidad policiva, que permita el adecuado desarrollo del periodo transicional a la normalización de la seguridad en condiciones de requerimientos exigidos de los diferentes contextos que apoyan concurrentemente el desarrollo del proyecto de investigación que nos ocupa. Con base en una forma de relación hacia las posibles similitudes que escojan como vía de acción en el proceso transicional para lograr la paz, donde la función es el accionar policial, el cual debe ser activo, creando un mecanismo de sostenimiento de superación que involucre a las comunidades, garantizando de esta forma la calidad de vida de los intermitentes en función de garantizar los derechos fundamentales en el ejercicio del servicio público. Cuando se habla de reingeniería de la institución policial, que no se desconozcan todos los mecanismos que merecen estar presentes en una dirección objetiva, además de promover y proteger la integridad en coordinación con las capacitaciones que implementen como refuerzo a los planes equitativos de seguridad. Así entonces, según el planteamiento de Muñoz en su artículo de seguridad ciudadana en el nivel local, donde es importante la creación de notas de trabajo de campo, donde la ejecución y la percepción del plan de cuadrante en Cali, Colombia, de acuerdo a la percepción de intervención e investigación, cuya metodología es de corte cualitativo, además implica un análisis de datos desde las diferentes perspectivas en función a las actividades y acciones de mando como proceso de desarrollo, para lo cual se le seleccionaron barrios donde se aplicó el Plan Nacional de Vigilancia por Cuadrante y se destacaron elementos de diferenciación que permitió analizar una comparación de criterios y se implementó una técnica de grupo denominada focal, donde la composición heterogénea entre conceptos de interés que se encuentran en un contacto directo que influye entre sus participantes, derivado de sus percepciones conformadas por las diferentes experiencias con base a las acciones policiales. El desarrollo del estudio concreta que para mantener una buena relación entre policial y la comunidad, se debe crear un espacio de acercamiento que genere confianza y para ello se establece que estos acercamientos se deben hacer por medio de desarrollo de planes y programas de prevención y seguridad social, lo cual se reconoce como un factor que genera conocimiento de las diferentes problemáticas, permitiendo coincidir alternativas de acción como procedimientos constantes que comprometen a todos los involucrados. En este contexto y con base al aporte de la presente investigación, se determina que para el análisis de riesgo público en función del desarrollo de las actividades policiales, se debe explorar otras circunstancias que son dependientes y que se ven vincular directamente en los procedimientos operativos, como son el debido reconocimiento de las diferentes formas de actuar e intervenciones en las acciones que son ilegales, donde se debe crear un fortalecimiento más auténtico y preservable por medio de la transformación de la promoción del control, basado en un orden legítimo y sobre el cual lo opere en su obediencia, debida autoridad y que comprometa la eficiencia y la transparencia de su obligada presencia. En la revista Criminalidad de Ovalle 2013 se enfoca desde su inicio en la reforma
policial en toda Latinoamérica y el esquema como modelo de la participación comunitaria en los asuntos de seguridad ciudadana y en particular en los casos en concreto en Colombia y en especial en Bucaramanga y en el área metropolitana, donde se requieren una mayor efectividad y además se analicen asuntos de desempeño ciudadano por medio de incentivos y estímulos ideológicos que son insustituibles en la gestión de la eficiencia, que incrementa y gestiona el funcionamiento de una imagen policial, la cual permite obtener mejores condiciones en materia de seguridad y se establecen mecanismos de estricto cumplimiento como metas claras para las respectivas problemáticas sociales. Hay delitos que se clasifican en actos que afectan la seguridad pública o ciudadana, entre los que se encuentran la extorsión, el terrorismo, el secuestro y toda acción que llega a ser persuasiva, que presentan los mayores registros en fatalidad. Todo proceso de intervención policial debe quedar registrado y para ello se emplean herramientas o tablas de acciones mínimas que son requeridas, TAMIR, y que buscan poder contrarrestar las diferentes problemáticas ya identificadas. Además, se elabora una hoja de servicio, lo cual permite ser referente entre las diferentes estadísticas que se llevan como control de indicadores de gestión para el mejoramiento en el debido proceso o la función policial. En el plan de vigilancia por cuadrante se requiere que el policía conozca el diagnóstico de la problemática de su jurisdicción, además de reconocer el Plan Nacional de Trabajo, como ya que esto mejoraría el desarrollo de su labor en una forma eficiente, proactiva y eficaz. Todo lo anterior tiene gran prevalencia en el desarrollo de la presente investigación, ya que avanza en forma pertinente en el estudio y permite ampliar el foco desde la implementación de un portafolio que requiere emplear como suministro de información en la estrategia que es estimulada hacia la efectividad de la prestación del servicio policial, donde los policiales sean respetados como la debida autoridad, trabajando en forma conjunta con la sociedad, para lo cual se debe analizar las características del perfil que conforman el Plan Nacional de Vigilancia. De manera especial, se debe tener en cuenta la normatividad existente en el país de la Constitución Política de Colombia, en particular en sus artículos 1 al 57 y el artículo 91 y capítulo 7, destinado a la fuerza pública, en el cual se estableció que Colombia es un Estado social de derecho, cuyo fundamento y fines esenciales está en salvaguardar y mantener la integridad por medio de la convivencia pacífica, donde el derecho de la vida es inviolable, la igualdad y la libertad se dan sin discriminación alguna. El trabajo debe tener una protección especial por el Estado y para ello se debe dar unas condiciones justas y dignas. La finalidad de las Fuerzas Armadas es defender la soberanía y el orden público, asegurando que los habitantes de Colombia convivan en paz. De allí empieza el desarrollo legislativo y normativo, empezado por la Ley 62 del 12 de agosto del 93, por la cual se expiden normas sobre la Policía Nacional. Se crea un establecimiento público de seguridad social y bienestar para la policía. Se crea la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y se reviste de facultades extraordinarias al presidente de la República, el cual se confiere la creación de condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales, bajo unos principios fundamentales como son la imparcialidad, igualdad y control ciudadano con base a un respeto que debe ser recíproco. La Policía Nacional se crea entonces bajo un carácter preventivo y solidario que tiene la obligatoriedad de intervenir dadas las circunstancias que lleguen a afectar la integridad en la ciudadanía. Para esto se debe contar y crear lazos de buena relación entre los ciudadanos y la institución policial como tal, creando estrategias efectivas que fortalezcan la razón y el objetivo como tal.
Entre otras, se debe tener presente la resolución 03514 del 5 de noviembre de 2009, por lo cual se cree el Reglamento de Supervisión y Control de los Servicios de la Policía Nacional, la cual establece parámetros y responsabilidades de las diferentes dependencias del comando, subcomando de seguridad ciudadana en las diferentes unidades operativas de unidad en los ámbitos urbanos y rurales, en función a la prestación del servicio, cumplimiento de órdenes y control de delito. La resolución 011 del 1 de abril de 2009, por la cual se pide el manual de patrullaje urbano. La cual expide el manual de patrullaje con la finalidad de crear estrategias que permitan cumplir con la eficiencia y satisfacer las necesidades de la comunidad. Por la cual se pide el reglamento del servicio de policía, la resolución 2646, por la cual se establecen disposiciones y responsabilidades de identificación, y en este se establece la vida de las personas. Por ello se asignan funciones en relación a la prevención y mitigación de riesgo público. Este último entendido como cualquier daño que pueda afectar de forma potencial sobre la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Pero en nada se preocupa por la integridad de los salvaguardas de dichas medidas y así indefinidamente. Se tiene en cuenta más a una decena de normas relacionadas con la policía y su accionar. Resultados. El diagnóstico sociodemográfico se establece desde su estilo de vida y preparación ante el desempeño funcional policial, donde ellos deben cumplir metas, además de reportar toda acción delictiva. Para ello, desde su evaluación, se determina que la mayor condición ante el factor expuesto de riesgo es generado por el exceso de confianza en ellos mismos. Se tienen ante una eventual operación policial con un 33%, seguido de un exceso laboral con un 27%, por lo cual se incluye que los fenómenos presentados de mayor afectación en Bucaramanga y su área metropolitana se destaca la problemática social asociada a los accidentes de tránsito, seguido del secuestro y la violencia psicológica. Se hace además un sondeo sobre el cual es un enfoque que debería tener un programa central y ellos solicitan más incentivos, lo cual mejoraría su práctica profesional. El objetivo de esta investigación está basado en el análisis de las modalidades de riesgo público, el cual genera mayor riesgo y consecuencia en función a la prestación del servicio y atención a los casos de vigilancia, con el fin de brindar ese enfoque sistémico que aporte a la salubridad de los policías en el área metropolitana de Bucaramanga. Se realizaron un total de 74 encuestas a los policías de los diferentes cuadrantes del área metropolitana de Bucaramanga, entre ellos a comandantes de estación, subtenientes y patrulleros. El proyecto está enfocado en la implementación de un programa o modelo por parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el fin de fortalecer los conocimientos existentes de los trabajadores de policía del área metropolitana de Bucaramanga y centrar la atención en estrategias y actividades con el fin de minimizar el riesgo y las consecuencias secundarias por exposición al mismo. Por último, y uno quizás los más importantes, es la concientización acerca de las condiciones que generan mayor exposición. En consecuencias fatales que traen consigo la aparición de los mismos y la focalización de aquellos fenómenos de mayor afectación derivados de los problemas sociales. Se evidenció que la gran mayoría de esta población conoce las distintas modalidades de riesgo público e identifican los factores que generan mayor exposición al mismo. Al mismo tiempo, se evidencia que los policiales, aunque tienen los conocimientos a la hora de preguntarles por la necesidad de la implementación de un programa de prevención de riesgo público, consideran que por medio de incentivos se puede minimizar el riesgo, puesto que no consideran la importancia de un programa y actividades por parte del sistema de gestión y salud en el trabajo, cuyo objetivo sea identificar
todos los peligros y riesgos existentes, además de evaluarlos y valorarlos, para establecer los respectivos controles para proteger la seguridad y salud de los trabajadores de la organización. El objetivo central, además, se contabilizó en temas concurrentes a la especialidad de la Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a las diferentes modalidades de riesgo presentados desde su meta. Consistió en formar clara desde ese enfoque que permite la transformación de una cultura hacia una calidad ante la implementación de un programa en torno a la prevención de los policiales, generando fundamentalmente por las modalidades y factores de riesgo público en un 87,8, es decir, el diseño e implementación de un modelo de prevención y control de riesgo laboral. Los policiales lo evalúan como una aprobación casi total y necesaria, donde las estrategias mejoren el accionar policial y evite la prevención y control de los delitos. Se concluye que los cuadrantes sí están expuestos a diferentes factores sociales y condiciones que generan mayor exposición a riesgo al cual se ve afectados los procedimientos policiales al momento de la atención de los casos de vigilancia. Además, se determina que sí es necesario implementar unas estrategias de acción y prevención en función a riesgo público. El 52,7% de los policías encuestados saben sobre las distintas modalidades y el 8,1% de los encuestados responden que sabían muy poco el tema y un 4,1% no saben nada de lo que tiene que ver con riesgo público. Se evidencia que un gran porcentaje de los encuestados conocen las diferentes modalidades de riesgo, entre los que sobresalen el terrorismo, el hurto, el secuestro y los atentados. Y consideran más relevante en primera instancia el de agresión física. El segundo considera más relevante el terrorismo y el tercero la violencia psicológica y por último los accidentes de traje. Se puede concluir que los policías del área metropolitana de Bucaramanga se encuentran mayormente expuestos al riesgo de agresión física y verbal en la realización de sus actividades diarias. El factor más relevante que representa estos riesgos en la primera instancia se encuentra el exceso laboral, seguido el exceso de confianza, luego la falta de interés y por último el abuso de autoridad. Y consideran que tienen un exceso de carga laboral como factor para que ocurran distintas modalidades de riesgo público en la ciudad. Y con esto hemos finalizado nuestra lectura. Esto fue un primer avance que presentamos dentro de este proyecto. Análisis de las causas de riesgo público en la Policía Nacional de Colombia durante el servicio de vigilancia por cuadrante. Les comentaba que está en proceso de maqueteado, por eso veíamos un poco distorsionadas las letras, porque ya próximamente vamos a tener el libro en físico y así pues nos lo envió la editorial para la revisión final. Muchas gracias a todos por la atención. Vale, Liliana, no, muchísimas gracias, al contrario, muchas gracias a ti por compartirnos estos resultados de investigaciones que se están llevando a cabo con el equipo de trabajo. Bueno, abrimos el micrófono en este momento para hacer esta invitación a todos. Recordemos que en el club de lectura, una vez el autor expresa, comunica lo que ha manifestado a través de la letra, abrimos un espacio de conversatorio. Si hay alguien dentro del auditorio virtual que tenga alguna inquietud, alguna duda, que quiera conversar directamente con la autora, bienvenidos sean. Recuerden que esto es un lujo. Tener aquí en vivo y en directo al autor, esto poco lo logramos, se los aseguro. Entonces, micrófonos abiertos, si alguien desea hacer algún comentario con la autora de la Margarita. Yo sí quiero empezar, Lili. Una vez, sobre todo con la investigación, ¿tienen pensado una fase adicional o continuar con el proyecto en otra fase?
Claro que sí, y sobre todo, doctor Oscar, porque muchos de nuestros estudiantes en seguridad y salud en el trabajo son oficiales de policía y eso es lo que hace estos proyectos mucho más interesantes porque ellos viven, digamos que hace parte de su quehacer diario. Entonces queremos implementar un modelo porque ellos siguen identificando, pues dentro de tanto riesgo, el riesgo público como un riesgo eminente, un riesgo al que están expuestos diariamente. Esto nos dio digamos, unos insumos interesantes. La verdad nos dio unos insumos interesantes, sobre todo que pudimos identificar esos actores generadores de riesgo por seguridad pública, ¿cierto? Como es la protesta social, la evidencia ciudadana y bueno, y todo lo que comentamos en la lectura. Pero hay que continuar trabajando. La idea es que a través de esta investigación formativa, a través de los semilleros, se sigan realizando propuestas, se sigan generando insumos que permitan minimizar y controlar estos riesgos. Claro que sí, seguimos trabajando. Les comentaba, esto fue unos primeros resultados. Hemos continuado trabajando en esta investigación, sobre todo porque nos parece muy interesante. Inclusive hemos visto algunos trabajos que también se han venido articulando en este sector específico como es la policía, en otro tipo de riesgo. Entonces, lo que queremos es tomar otros riesgos que estamos trabajando y poder tener un estudio integral frente a este tipo de población que nos parece muy interesante y que cada día y sobre todo lo que ha pasado en los últimos años también nos ha dado elementos que nos entran a profundizar un poco más nuestra investigación y darnos nuevos elementos para poder tener un modelo mucho más ajustado. De acuerdo, doctora Liliana. Doctora Angélica. Sí, buenas noches, Liliana. Pues felicitarla Buenas noches. por este ejercicio de investigación y quisiera como precisar como dos cosas importantes desde mi punto de vista. Es evidente que lo que usted ha leído hoy como parte de ese proceso investigativo interesante muestra una problemática de este sector, ¿cierto? Que es bastante evidente y como usted lo menciona allí, se debe seguir investigando y se debe seguir indagando en otro tipo de riesgos a los que está expuesta la población, así como los maestros, digamos, somos una población bastante sensible en términos de la probabilidad de que estos riesgos no solamente estén en el factor de orden psicosocial, sino otros factores también de orden físico, ergonómico, entre otros. Entonces, y que sea pues la oportunidad para que se siga, digamos, trabajando, desarrollando y motivando, y aprovecho también pues también para precisar que ejercicios como estos en semilleros hoy desde pregrado nos llevan a estudiantes hoy que tenemos grados, por ejemplo el caso de Álvaro, que también estuvo y hizo partícipe de este producto y que hoy lo tenemos en la especialización también haciendo un ejercicio de semilleros. Entonces pienso que si uno ve esa conexión, efectivamente desarrolla pasión en sus estudiantes desde pregrado hasta posgrado. Entonces, porque me parece que es importante reconocerle a nuestros estudiantes esa consecución del objetivo y no perder esa investigación y ese amor a la investigación desde lo que hacen en pregrado y en estudios postdoctorales o de maestrías o de especialización. Entonces, qué bueno por eso y gracias por la oportunidad de escuchar este producto tan interesante en este campo de estudio, objeto de estudio que vale la pena seguir indagando. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada profe Angélica. Sí, precisamente Álvaro hizo parte de esta investigación importantísima desde su progrado, de su participación dentro del Semillero Innova, con otro grupo de compañeros inquietos por poder identificar esas problemáticas desde su quehacer, igualmente relacionados con su nuevo campo de acción, que es la seguridad y salud en el trabajo, y vemos cómo combinan, ¿cierto?, su quehacer como policial y también pues esta hermosa profesión como la seguridad y salud en el trabajo y les aporta para poder identificar y sobre todo poder aportar un grano de arena a esa problemática a través de sus proyectos de investigación. Y lo que usted dice, que sigan motivados, que sigan investigando, porque es muy interesante cuando vemos estos resultados y de alguna forma impactan, por ejemplo, la parte final de las estrategias que tuvimos resultado del ejercicio, ellos lo llevaron a la práctica, a los cuadrantes donde estaban trabajando y fue muy interesante, fue aceptado, como les digo, fue
un primer acercamiento. Hay mucho todavía por trabajar, pero fue muy interesante y un ejercicio enriquecedor para toda la comunidad y sobre todo para este tipo de población. No sé si hay alguna otra inquietud, algún otro comentario. Doctor Pablo Lleral. Muy buenas noches. Bueno, felicitar a nuestra compañera Liliana Margarita. Interesante los temas. Nosotros, pues, cada vez que hay esta estrategia nos sorprenden con los temas. Recordando que nuestra universidad tiene una investigación de corte social, ¿no? Últimamente vemos cómo la investigación de corte social gana terreno en la urbe global por la complejidad con que se presentan los distintos problemas y las distintas vicisitudes. Uno de los indicadores de los riesgos de los cuadrantes se ve reflejado, por ejemplo, en la edad y en el tiempo de oficio de estos funcionarios, que es mínima a comparación de otras profesiones en la geografía colombiana. Son 20 años para poderse pensionar. Es un indicador de los altos riesgos a los cuales ellos pueden estar sometidos, coaccionados, perpetrados o de cierto modo focalizados, ¿no? En la medida que nosotros desarrollamos proyectos de revisión del riesgo público, vamos teniendo unas ciudades o un conjunto de ciudades más ordenadas, más seguras, ¿sí? Más funcionales y más civilizadas. El gran o el postre de la civilización es la seguridad que puede sentir el ciudadano, el profesional o el funcionario en cualquier espacio de una ciudad. Eso se ha venido perdiendo, ¿sí? Se ha venido perdiendo y hay que recuperarlo no solamente desde estos costados investigativos, sino también del ejercicio ciudadano que debemos fortalecer. La mirada ciudadana desde quien ejerce la normativa o la justicia y desde aquel que debe cumplirlo en la cotidianidad. Entonces, todo lo que usted ha comentado, todo lo que usted ha leído, yo le iba escuchando los resultados, los porcentajes, me llamaba la atención cuando había, creo que es un 4%, donde no tenían ni idea, o sea, no había ni Sí. una somera idea, y eso también es preocupante porque entonces hay unos vacíos cognitivos dentro de unas estructuras que por lo menos en ese tipo de conocimiento no debería haberlo, pero existe y es donde se vuelve interesante y pertinente la investigación. Entonces, no, felicitarla y excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, mi estimado doctor Pablo. Sí, evidentemente son esos los factores que intervienen precisamente en la materialización de ese riesgo, el conocimiento, la falta de interés o la desactualización en la normatividad, que lo podemos ver reflejado en un porcentaje de nuestros policiales. Las condiciones mentales también influyen, las condiciones físicas, habilidades, destreza, exceso de confianza en un gran porcentaje y precisamente esos factores intervienen que se dé esa materialización de riesgo, llevando a que ausentismo, a lesionados y muertes, impacto psicológico, a heridos con armas de fuego, etcétera. Sí, señor. Bueno, Lili, creo que con eso estamos cerrando ya el ciclo de aportes por parte del auditorio. Agradecerte enormemente, porque yo sé que tus raticos son muy contados. Para poder Muchas gracias a usted, doctor. No, muchísimas gracias a ti. Por favor, recordarles a todos ustedes, una vez cumplan la participación en 4 clubes de lectura, es decir, nos acompañen 4 martes y en esos 4 martes ustedes registren la asistencia, inmediatamente tendrán a vuelta del correo electrónico su respectivo certificado. Entonces, que nos acompañen hoy por primera vez, los invitamos para que nos acompañen 3 martes más. Regístrense en el listado de asistencia,
Apóyennos con las mediciones de impacto que estamos haciendo en cada estrategia y después de 4 sesiones, después de 4 clubes de lectura, tendrán ustedes su respectivo certificado por esta estrategia. Igualmente, doctora Eliana, comentarte que tendrás también en el transcurso de la semana tu certificado de participación como autora directamente en nuestra estrategia. Muy agradecido en nombre de todos los que estuvimos aquí presentes en este escenario. Nos deleitamos con los avances y resultados de esta investigación y que Dios permita que nos puedan seguir aportando muchísimos más proyectos. Tanto tú como todos los investigadores, como todos los estudiantes, los egresados, administrativos, porque todos somos investigadores. Eso es lo importante aquí en este escenario. Doctora Eliana Margarita Pérez Olmo, muchísimas gracias. Nuevamente, en nombre de nuestro señor rector, el ingeniero Jorge Darío Higuera Berrío, y de la Rectoría Regional Santanderes, por estarnos acompañando hoy, martes 3 de mayo. Muchas gracias, doctor, y a todo el equipo y a todos los asistentes por esta invitación. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Muchísimas gracias. E igualmente invitarlos, por favor, a que hagan el respectivo registro de asistencia, a pedirles el favor que nos acompañen, por favor, haciendo el respectivo registro de la medición de impacto, tan importante para poder mejorar permanentemente en estos escenarios. Una feliz noche, Dios los bendiga. Nos vemos Dios mediante el próximo martes, aquí, en este su espacio, Club de Lectura Atenea Resource. Una feliz noche para todos.